Un SIC es capaz de responder muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que existe en un determinado lugar? Usted sobre un sistema de información geográfica que tenga una buena información, usted puede preguntarse, ¿qué hay en tal lugar? ¿Qué tipo de suelo existe en el Carmen, por ejemplo? ¿Cuál es la población que existe en el cantón? ¿Cuáles son los asentamientos que tenemos y las vías de comunicación que se encuentran en el cantón? Esas son preguntas de las que puede contestar. Si existe una buena información, porque el SIC trabaja con información que tenga, por supuesto, pudiéramos hasta preguntarnos cuáles son las áreas dedicadas a un determinado cultivo. ¿Qué ubicación satisface ciertas condiciones? Esa es otra pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas que tienen suelos de alta calidad para el cultivo del cacao? Esa pregunta la puede contestar el sistema de información geográfica. También puede contestar preguntas de tendencia. O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué, o qué ha cambiado? Y, por ejemplo, en el caso del clima, los datos de las estaciones meteorológicas se toman todos los días y se puede saber qué ha cambiado. El seguimiento de un proceso de tormenta, de un huracán en el Caribe puede ser seguido mediante la información diaria que se introduce a un sistema de información geográfica. Y así es como se hace realmente. También se pueden establecer preguntas relacionales que analicen la relación espacial entre objetos, como por ejemplo qué relación existe entre la profundidad del suelo y el tipo de cultivo, o qué relación existe eh, entre las rocas, la geología, ¿no?, del suelo que existe en la región y el tipo de suelo formado, o qué relación existe entre la erosión y las pendientes. Estas preguntas relacionan una información con otra y también lo puede hacer el sistema de información geográfica mediante toda la caja de herramientas que posee. También permite determinar y calcular caminos óptimos o áreas de riesgo o desastre basadas en modelos. O sea, nosotros con un sistema de información geográfica podemos calcular cuál es la ruta más cercana para llegar de un punto a otro. O podemos determinar también cuáles son las zonas que están sometidas al riesgo de desastre. Los sistemas de información geográfica tienen varios componentes. Estos componentes principales son el hardware, el software, el infoware, el hardware y las personas, los seres humanos como usuarios. El hardware no es más que la computadora y todo el equipamiento con el cual se trabaja en los sistemas de información geográfica. Aquí tenemos varias unidades de hardware, las unidades de almacenamiento, las redes, los digitalizadoras, computadoras, los plotters, los escáneres. El software es el programa que utiliza. Hay muchos programas, está el Mapinfo, el Vertical Mapper, el Idrisi, el ArcView, el ArcGIS. Nosotros trabajamos con el QGIS, que es un programa muy potente en la actualidad. La información que se utiliza en el SIC es otro componente que es el Infoware, o sea, aditamentos de información, que son los datos que son espaciales y los atributos o datos alfanuméricos asociados a los datos espaciales. El hardware, que es el modo en que se organiza la información en el sistema de información geográfica, algo muy importante, porque un mal hardware puede traer dificultades a la hora de poder utilizar con eficiencia el sistema de información geográfica. Y los usuarios, que son aquellos que crean, procesan, analizan y extraen los datos, así como toman decisiones con los datos del SIC. Aquí tenemos los componentes fundamentales. La parte sólida del sistema, que es la computación, o sea, el sistema de computación. La parte virtual, que son los datos, o sea, disculpe, la computación está la parte sólida y la parte virtual, o sea, hardware y software. Ese es un elemento fundamental. Los datos geoespaciales, son todos los datos que llegan al SIC, y los usuarios, que son los seres humanos que lo utilizan.